Cuando nos mudamos a aquella casa blanca, inclinada sobre la ladera reseca de un cerro a las afueras de San Jacinto del Valle, sentí que por fin estaba entrando en el tipo de vida tranquila que siempre había imaginado para algún día. Las paredes encaladas brillaban bajo el sol de la tarde y las ventanas de madera pintadas de azul añil se abrían hacia un horizonte de jacarandas, nopales y tejados de teja roja. Desde la carretera, la casa parecía una postal antigua de algún pueblo de México que ya nadie recuerda, salvo los que crecieron allí. Mi esposo, Rodrigo, estaba encantado con la mudanza. Decía que por fin nos alejábamos del ruido de la ciudad, del humo, de los claxones a todas horas, del estrés que le dejaba ojeras permanentes. A él, que trabajaba como ingeniero forestal para una institución estatal, le fascinaba la idea de estar más cerca de los cerros, de los bosques secos, de las rutas donde tenía que supervisar reforestaciones y estudios de suelo. A mí me sedujo otra cosa. El silencio. La calle donde vivíamos era tan tranquila que, en las noches, el único sonido constante era el de los perros lejanos y, de vez en cuando, una moto que pasaba rumbo a quién sabe dónde. El viento se filtraba entre las ramas de las jacarandas y traía olor a tierra mojada cada vez que el cielo tenía la cortesía de romperse en lluvia. Nuestra sala daba directamente a una ventana amplia, con un banco de madera integrado. Desde ahí se veía medio pueblo, los techos de lámina, una cancha de fútbol polvorienta, y más allá, el verde oscuro del monte. Yo me imaginaba tardes enteras sentada allí con una taza de chocolate caliente, un libro abierto, un chal suave sobre los hombros y esa luz dorada de las 5 de la tarde abrazándolo todo. Al principio, así fue. La paz era tan densa que parecía una manta que alguien nos había echado encima con cuidado. Por las noches dormíamos temprano, cenábamos ligero, hablábamos de planes sencillos, arreglar el jardín, pintar el portón, conseguir más macetas. Pero esa paz empezó a sentirse como silencio raro cuando Rodrigo comenzó a ausentarse cada vez más por trabajo. Primero eran viajes cortos, 2 días en la sierra, una noche en alguna ciudad cercana, regresaba cansado pero sonriente. Después empezaron las semanas completas, y luego, sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo, sus maletas se quedaban más tiempo listas que guardadas. Es temporal, amor, me dijo una noche mientras cerraba la cremallera de su mochila. El proyecto está pesado, pero cuando acabe vamos a estar mucho mejor. Asentí. ¿Qué más podía hacer? La casa, que al principio parecía acogedora, se volvió de repente enorme y fría. El eco de mis pasos en el pasillo se sentía demasiado fuerte. La cocina de azulejos verdes se veía desproporcionada para una sola taza, un solo plato, una sola silla ocupada. Busqué maneras de distraerme. Leía novelas a deshoras, intenté clases virtuales de cocina mexicana que nunca terminaba, incluso volví a bordar, algo que no hacía desde la preparatoria. Pero, en cuanto el sol bajaba detrás de los cerros, la ausencia humana en la casa se hacía casi física, como si el aire se espesara. Solo había alguien que nunca me fallaba, Duque. Duque era nuestro perro desde hacía casi 7 años. Un mestizo grande, mezcla de pastor belga con labrador, de pelaje oscuro y ojos color miel que, a veces, parecían demasiado humanos. Lo habíamos adoptado en la ciudad, cuando todavía vivíamos en un departamento diminuto. De cachorro se tropezaba con sus propias patas y derribaba cuanto encontraba. Desde entonces, había crecido con nosotros, acompañando cada mudanza, cada cambio de trabajo, cada pelea y cada reconciliación. En la nueva casa, Duque se adaptó más rápido que yo. Conocía cada rincón del patio, cada hueco entre los nopales, cada sombra del naranjo que había en el jardín trasero. Pero sobre todo parecía conocer mis estados de ánimo mejor que nadie. Aquella noche en que Rodrigo se fue a su viaje más largo, el cielo decidió desbordarse. La lluvia caía gruesa, golpeando la lámina del techo de la vecina como un tambor lento y constante. Las luces de la calle parpadearon un par de veces antes de estabilizarse, y la casa entera se llenó del olor a humedad. Yo me metí a la cama sola, como ya se estaba volviendo costumbre. Llevaba puesto un pijama de algodón gris, sencillo,
y unos calcetines largos color crema que se me subían hasta media pantorrilla. No era un conjunto pensado para seducir a nadie, pero me gustaba cómo la tela se deslizaba sobre mi piel, suave y tibia. Siempre me he fijado demasiado en cómo se siente la ropa contra el cuerpo, a veces eso era lo único que me recordaba que seguía aquí, dentro de mí. El espacio vacío a mi lado se sentía esa noche como una herida abierta. Me acomodé y desacomodé las almohadas, busqué posiciones nuevas, conté mentalmente hasta 100 una y otra vez. El sueño no llegaba. Entonces escuché las uñas de Duque sonando despacio sobre el piso de madera del pasillo. Entró en la habitación sin hacer ruido, como si supiera que estaba pensando en él. Se sentó junto a la cama y ladeó la cabeza, observándome. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras suaves sobre su pelaje. Extendí la mano y toqué su lomo cálido. «Tú sí entiendes, ¿verdad?», susurré. No respondió, claro, pero se acercó un poco más, apoyando la barbilla sobre el borde del colchón, justo cerca de mi mano. Sentí su respiración tranquila, su presencia sólida. Desde ese día, algo empezó a cambiar. Me di cuenta de que Duque reaccionaba a mis emociones más de lo que yo había notado antes. Sí, en medio de la tarde, la nostalgia me apretaba el pecho y yo dejaba caer el libro para mirar por la ventana, él se levantaba de donde estuviera y venía a echarse a mis pies, como si estuviera cuidando mis pensamientos. Si alguna noche se me escapaba una lágrima en silencio, él aparecía, apoyaba el hocico sobre mi pierna y se quedaba ahí, pesado y tibio, hasta que yo respiraba mejor. Empecé a hablarle. Primero frases sueltas: «Hoy estuvo pesado, Rodrigo llamó tarde otra vez, no sé por qué me siento así». Luego pequeños monólogos, casi conversaciones completas. A veces lo hacía solo para escuchar mi propia voz rebotando en las paredes, para no olvidar cómo sonaba cuando no estaba diciendo «todo bien» a través de la bocina del celular. Los días pasaban y Rodrigo llamaba cada vez menos. Yo dejé de mirar el teléfono con ese reflejo ansioso de antes. Al llegar a casa después de ir al mercado o a la tienda, lo primero que hacía ya no era revisar las notificaciones, sino buscar los ojos de Duque. Su mirada, su cola moviéndose despacio, el sonido de sus patas corriendo hacia mí, eso era lo que me hacía sentir que todavía pertenecía a algún lugar. Una tarde, mientras me sentaba en el sofá con una manta fina sobre las piernas, él se acomodó a mi lado. Ese día llevaba un vestido largo de algodón blanco, sin mangas, que se pegaba un poco a mi piel por el calor, y unas pantuflas suaves color vino que había comprado en el mercado del pueblo. Me gustaba cómo se veían mis tobillos descalzos asomando bajo la tela, la forma en que la manta rozaba la parte superior de mis pies. Eran detalles pequeños, casi tontos, pero daban cierta sensación de ceremonia a un momento que, de otro modo, sería vacío. Apoyé la mano sobre el cuello de Duque y, sin darme cuenta, mi cuerpo se fue relajando, como si ese simple gesto activara un interruptor invisible. Era más que costumbre. Era necesidad de contacto, de cercanía, aunque fuera con un ser que no podía responderme con palabras. Esa noche, mientras él dormía al pie de la cama, lo observé un largo rato. Su respiración regular llenaba la habitación con una especie de calma rítmica. Mi mano descansaba sobre la manta, a pocos centímetros de su lomo, y noté algo extraño dentro de mí, no era miedo, tampoco tristeza. Era una mezcla de ternura, de soledad y de una sensación nueva que no sabía nombrar, como si mi piel se hubiera vuelto más consciente de todo. Apreté la manta contra mi pecho y cerré los ojos. No podía explicarlo, pero sentía que, en esa casa en la loma, algo en mi interior se estaba desplazando poco a poco, como un mueble pesado moviéndose en la oscuridad. Un cambio silencioso, apenas perceptible, que, sin embargo, lo iba a alterar todo. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche de lluvia en San Jacinto fue el verdadero comienzo de la historia. Las semanas comenzaron a deslizarse como agua sobre piedra. Rodrigo seguía viajando de un estado a otro, Chiapas, Oaxaca, Sonora, quién sabe dónde más,
y sus llamadas se volvieron tan breves que apenas alcanzábamos a intercambiar un par de frases antes de que la señal se cortara. Yo había dejado de esperar que sonara el teléfono. En su lugar, había empezado a esperar otra cosa. Esperar el ruido de pasos en el pasillo, el sonido suave del aliento que me seguía por la casa, la compañía que jamás reclamaba. Pero no era suficiente. El silencio se volvía más pesado con cada día nublado. Comencé a cambiar pequeños hábitos. No era algo que decidiera conscientemente, simplemente sucedió. Dejé de maquillarme para salir al mercado, pero, extrañamente, por las tardes, cuando sabía que nadie vendría, cuando las cortinas estaban medio cerradas y la luz entraba en tonos dorados, me probaba vestidos que llevaba meses sin usar. Ese día, por ejemplo, me puse un vestido largo de gasa color durazno, suave, semitransparente en la luz lateral, con un borde de encaje en la parte superior que rozaba mis clavículas. Me recogí el cabello con una goma de tela beige, dejando algunos mechones caer a los lados. A mis pies, unas sandalias planas de cuero trenzado, hechas a mano, que compré en un pueblito cercano. Me miré en el espejo del pasillo y por un segundo pensé en Rodrigo. Pero la imagen no me recordó a él. Me recordó a mí. A la mujer que había dejado de sentir hace tiempo. A la mujer que alguna vez disfrutó verse bonita solo para sí misma. Duque estaba detrás. Pude verlo reflejado, sentado, quieto, observando. Sentí un escalofrío leve recorrerme la espalda. No era miedo. Era la sensación de ser vista. Y hacía tanto que nadie me veía realmente. Respiré hondo, intentando ignorar esa mezcla rara de nostalgia y calor inesperado en mi pecho. Caminé hacia la sala y él me siguió, despacio, casi ceremonioso. Me senté en el sillón grande y lo llamé con un gesto suave. Se acomodó cerca, lo suficientemente cerca para que mi mano rozara su lomo sin estirarme demasiado. Esa tarde la casa estaba tan silenciosa que podía escucharse el tic-tac del reloj viejo en la pared. El aire olía a pan tostado y a humedad. Estiré las piernas sobre el sofá, dejando que la tela del vestido se deslizara, revelando mis tobillos. Un pequeño fetiche mío, los tobillos. Siempre me han parecido una parte del cuerpo delicada, sensual de manera discreta. Duque posó la cabeza cerca de mis pies, casi rozando la piel descubierta. No sé si fue por el contraste, su pelaje cálido contra la frescura de mis tobillos, o por el silencio del momento, pero sentí un estremecimiento suave subir por mis piernas. No peligroso. No prohibido. Solo humano, la respuesta involuntaria de un cuerpo que lleva demasiado tiempo sin compañía. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, había comenzado a llover. La lluvia en San Jacinto no avisa, cae como si el cielo se rompiera de golpe. Las gotas gruesas golpeaban las ventanas azules, y la luz cambió a un tono plateado azulino que entraba a la sala como un suspiro frío. Me levanté para cerrar un poco la cortina y, al hacerlo, el vestido se me pegó a la cintura. Sentí la brisa fresca en la piel. Era una sensación íntima, casi provocadora para mí misma. Cuando me giré, Duque seguía mirándome. No supe si era ternura o simple atención, pero esa mirada me sostuvo más tiempo del que esperaba. No me dejes sola, murmuré sin pensar. La frase salió de lo más profundo, sin pasar por la mente. Como si hubiera estado esperando nacer desde hacía meses. Me senté otra vez, pero ahora más cerca de él. Acaricié su cuello, luego su espalda. El contacto cálido me relajó tanto que mis propios dedos se movieron más lento, más conscientes. Aferrada a ese instante, apoyé mi frente sobre mis rodillas, dejando que el vestido se abriera un poco a los lados. Mis pies quedaron desnudos, tocando el suelo frío de la sala. Me encantaba esa mezcla. Frío en los pies, calor en el pecho. Un fetiche suave, casi infantil, pero que siempre me hacía sentir viva. La lluvia siguió golpeando las ventanas.
La tarde se volvió azul oscuro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa ya no me aplastaba. Esa noche me quedé dormida temprano, con el corazón extrañamente ligero. Pero al amanecer, un sueño extraño me despertó. Un sueño de pasos en el pasillo, de alguien tocando la puerta de mi habitación y de una voz diciéndome mi nombre con urgente suavidad. Me senté en la cama, entumecida, y escuché el eco de mi respiración. La casa estaba demasiado silenciosa. Tan silenciosa que sentí que algo, sin saber qué, acababa de cambiar para siempre. Desperté antes del amanecer, con el corazón agitado como si hubiera corrido. La casa seguía envuelta en una oscuridad azulada y el eco del sueño, esa voz susurrando mi nombre desde el pasillo, seguía latiendo dentro de mí. Me pasé la mano por la frente, intentando disipar la sensación, pero no se iba. Me levanté descalza. El piso estaba frío, casi helado, como si la casa entera hubiera absorbido la humedad de la lluvia nocturna. Siempre me ha gustado esa sensación, piel caliente contra superficie fría. Me hace sentir despierta, presente. Encendí la luz tenue del pasillo y caminé hacia la cocina. Duque estaba ahí, acostado junto a la puerta, como si hubiera estado esperándome. Cuando me vio, levantó la cabeza y movió la cola despacio, como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien antes de acercarse. ¿También lo sentiste? Susurré, más para mí que para él. Abrí la ventana. Afuera la noche comenzaba a deshacerse en tonos morados y rosados. Los gallos del pueblo cantaban en distintas direcciones. Un olor a tierra mojada se filtró entre los barrotes. Preparé café. El sonido del agua hirviendo, el aroma fuerte, el vapor en el aire, todo parecía una especie de ritual matutino que me ayudaba a no perder el equilibrio emocional. Esa mañana elegí mi ropa con más cuidado que otros días. No sé por qué. Quizás porque sentía que algo estaba a punto de empezar. Me puse una falda larga color vino, de lino suave que se movía con cada paso, una blusa blanca ligera, atada al frente con un nudo justo encima del ombligo, no de manera provocadora, sino íntima, cómoda, femenina, y unas huaraches de cuero oscuro que dejaban ver mis dedos pintados con esmalte terracota. Mientras me peinaba frente al espejo, con el cabello suelto cayendo en ondas hasta la cintura, sentí una extraña electricidad en el cuerpo. No era miedo. Era expectativa. Salí al patio trasero para tomar aire. El sol apenas comenzaba a levantarse. El jardín estaba cubierto de gotas brillantes. Las hojas del naranjo parecían joyas verdes. Había una calma tan profunda que casi dolía. Duque me siguió, pero esta vez no se quedó a distancia. Se acercó y apoyó la cabeza contra mi pierna, justo donde la falda se abría al viento. Sentí su respiración cálida filtrarse por la tela. Me quedé inmóvil por un momento. No era la presencia física lo que me estremecía. Era lo que yo estaba proyectando sobre esa soledad compartida. Tal vez porque llevaba semanas sin nadie más en casa, sin una voz humana, sin una mirada que se detuviera en mí más de un segundo. Tal vez porque, en ese instante, la brisa tibia rozando mis pantorrillas, el olor a azahar y la luz suave de la mañana se sentían demasiado íntimos, demasiado personales. Acaricié a Duque detrás de las orejas, intentando concentrarme en el ritmo de mi respiración. Tenía que ordenar mis pensamientos. Pero cada vez que lo intentaba, más se desordenaban. Volví a entrar a la casa. Una vez dentro, la sensación de vacío se hizo más evidente. Ahí fue cuando ocurrió. Un golpe seco en la puerta principal. Me quedé congelada. Otro golpe. Más fuerte. Algo dentro de mí se tensó como un resorte. Me acerqué despacio, con la falda rozando el piso de madera. Mi mano temblaba. ¿Quién? Pregunté sin terminar la frase. Del otro lado se escuchó una voz que reconocí al instante. Soy yo, dijo Rodrigo.
Mi estómago se cerró. Abrí la puerta. Rodrigo estaba allí, con la ropa arrugada, las ojeras profundas y la expresión inusual de preocupación en el rostro. Tenía la barba crecida y la mirada perdida. ¿Qué haces aquí? Fue lo único que pude decir. Tuve un mal presentimiento, respondió él. No sé, sentí que debía volver. Nos miramos largo rato. Dentro de mí se mezclaban emociones confusas, alivio, frustración, irritación, distancia. Rodrigo dio un paso dentro de la casa. Miró alrededor como si buscara algo. Sus ojos se detuvieron un segundo en mi falda, en mi blusa atada, en mi cabello suelto. Y luego, inevitablemente, en Duque. Él duerme adentro ahora, comentó con un tono que no supe descifrar. Siempre ha dormido aquí, respondí. No era verdad. Años atrás lo dejábamos afuera o en la cocina. Pero ahora la casa sin él era insoportable. Rodrigo frunció el ceño, pero no dijo nada. Dejó caer su mochila junto al sillón y se frotó el rostro. Estoy cansado. Solo quiero dormir un poco. Asentí. Mientras él subía las escaleras, sentí un nudo en el estómago. Algo no encajaba. No su llegada, sino lo que su llegada significaba. Que la realidad iba a chocar inevitablemente con ese mundo silencioso e íntimo que yo había construido mientras él no estaba. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, escuché un ruido fuerte desde la planta alta. Un cajón cerrándose de golpe. Pasos. Una pausa. ¿Qué es esto? Preguntó Rodrigo con una voz que me heló la sangre. Corrí escaleras arriba. Él estaba en nuestra habitación, sosteniendo algo en la mano. Mi diario. Ese cuaderno viejo con portada de flores, donde yo había escrito todo lo que no me cabía en el pecho durante las noches en soledad. Mis miedos, mis deseos, mi confusión, mis sueños. Todo. Lo llevaba abierto por la mitad. Y su mirada ya no era cansada. Era herida. Peligrosa. ¿Esto es lo que haces mientras yo no estoy? Preguntó con un tono bajo y áspero. ¿Esto es lo que sientes, de verdad? Tragué saliva. Mi corazón martillaba tan fuerte que me costaba respirar. Rodrigo, no deberías haber leído eso. Pues yo leí. Gritó. Ya no hay vuelta atrás. Duque apareció detrás de mí, subiendo las escaleras en silencio. Se quedó allí, firme, como si entendiera la tensión. Rodrigo lo miró y apretó los labios. Ahora entiendo, dijo con una voz tan fría que me atravesó. Ahora entiendo lo que está pasando aquí. Yo retrocedí un paso. No es lo que piensas, murmuré. Pero incluso mientras lo decía, sabía que el mundo iba a romperse de una manera que yo no podría controlar. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Rodrigo seguía sosteniendo mi diario abierto, como si fuera una prueba irrefutable de un crimen que yo no sabía cómo explicar. Yo no podía moverme. Ni un milímetro. La habitación parecía más pequeña de lo habitual. El aire estaba denso, cargado de tensión y de todas las palabras que ninguno de los dos sabía decir correctamente. Explícame esto, dijo Rodrigo, levantando el cuaderno apenas unos centímetros. Son pensamientos, murmuré. Cosas que escribo cuando estoy sola. ¿Pensamientos? Repitió con una risa amarga. ¿Esto te parece normal? ¿Tú te escuchaste aquí? Agitó el diario como si quisiera sacudir del toda mi soledad. ¿Tanta falta te hago para que tu cabeza se llene de estas ideas? Sus ojos ardían, no de rabia pura, sino de dolor. Un dolor que me atravesó como una aguja. Rodrigo, no es tan simple. ¿Entonces cómo es? Dio un paso hacia mí.
¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué ya no eres la misma? Yo retrocedí un paso sin querer. Él lo notó. Y ese pequeño gesto lo rompió aún más. Ya ni siquiera puedes estar sola conmigo en una habitación, dijo en voz baja, derrotado. ¿Qué te hice? Quise decir, no fuiste tú, fue la ausencia, fue el silencio, fue la vida que se nos fue de las manos sin que nos diéramos cuenta. Pero no encontré palabras. Entonces sentí como algo cálido rozaba mi pierna. Duque. Estaba detrás de mí, firme, quieto, respirando de esa manera profunda que siempre hacía cuando percibía tensión. No gruñía. No hacía nada. Solo estaba presente. Como había estado esos meses en los que yo me deshacía por dentro sin que nadie lo notara. Rodrigo lo miró y sus músculos se tensaron. Claro, soltó con una sonrisa rota. Él siempre está ahí, ¿no? No digas tonterías, respondí más rápido de lo que debería. Pero la frase, inocente, encendió algo. Ah, no. Sus ojos brillaron con un peligro que no le había visto jamás. ¿Y qué hiciste cuando yo no estaba, Mariana? Mi nombre en su boca sonó como un golpe. Mi garganta se cerró. Rodrigo, por favor. Respóndeme. Yo abrí la boca, pero nada salió. Y ese silencio fue mi condena. Rodrigo apretó el diario con tanta fuerza que la portada se dobló. Caminó hacia la ventana, respirando agitado, intentando recomponerse, pero lo que había visto en mis ojos ya lo había destrozado. La tormenta que llevaba horas amenazando finalmente quebró el cielo, un trueno retumbó tan fuerte que vibraron los vidrios de la ventana. La habitación se iluminó con un relámpago blanco y por un segundo vi el rostro de Rodrigo completamente transformado por el dolor. Ya no soy parte de tu vida, dijo con voz áspera. Ya no me necesitas. Se giró hacia mí. ¿Verdad? Mi corazón martillaba. Quise acercarme, tocarlo, abrazarlo quizás, pero mis manos estaban frías, clavadas a mis costados. Rodrigo, tú hiciste tu vida lejos todo este tiempo. Yo solo sobreviví. No busqué nada. No quise nada. No planeé nada. Era verdad. La soledad me había desdibujado. Yo había llenado los silencios con rituales absurdos, vestidos, perfumes, telas suaves, detalles íntimos que eran más para mí que para nadie más. Una forma de recordar que era mujer, que mi piel tenía memoria. Pero Rodrigo no escuchaba. Me miró de arriba abajo. La falda vino aún húmeda por el rocío, la blusa anudada al frente, mis pies descalzos sobre la madera fría, las uñas pintadas en terracota. Yo no me había vestido para él. Pero aún así parecía que lo hubiera hecho. No eres la misma, repitió él, como si fuera un veredicto. No pude negarlo. Los truenos seguían iluminando la habitación. El viento hacía vibrar la casa entera. Duque no se movía. Rodrigo dejó el diario sobre la cama y pasó junto a mí sin mirarme. Llegó a la puerta, pero justo antes de salir se detuvo. No quiero estar aquí esta noche, dijo finalmente. No mientras no pueda reconocerte. Y bajó las escaleras. Escuché cómo abría la puerta de la calle. Como la tormenta tragaba el sonido de sus pasos. Como la casa quedaba de nuevo en silencio. Ese silencio. Ese mismo silencio que había sido mi compañía por tantos meses. Ahora pesaba como plomo. Respiré hondo, intentando no llorar. Me apoyé en la pared para no caer. Mi cuerpo temblaba. Duque se acercó y apoyó la cabeza en mi muslo. Sentí su respiración profunda. Mis dedos, temblorosos, se deslizaron por su lomo, buscando un punto de anclaje. ¿Qué hicimos? Susurré, aunque sabía que la respuesta solo podía darla yo misma.
No hice nada prohibido. Pero había cruzado una frontera emocional que ya no podía desandar. Fui al baño para lavarme la cara. Cuando me vi en el espejo, casi no reconocí la expresión en mis ojos. Había miedo. Y algo más profundo que miedo. Una certeza. Algo estaba a punto de romperse del todo. O de revelarse. Bajé las escaleras lentamente. La casa estaba envuelta en penumbra, iluminada solo por los relámpagos que entraban por las ventanas. Me acerqué a la puerta principal. Estaba entreabierta. Rodrigo había salido tan rápido que no la cerró bien. La lluvia golpeaba el borde del marco con fuerza. Y allí, entre el sonido del agua y los destellos de luz, escuché algo. Un murmullo. Un susurro. No podía distinguir palabras, pero venía del jardín. Del lugar donde la tierra estaba más oscura. Donde las sombras parecían más profundas. Donde algo, desde hacía días, me hacía sentir observada. ¿Rodrigo? Llamé. No hubo respuesta. Solo un nuevo murmullo. Frío. Cercano. Humano. Y no estaba sola cuando lo escuché. Duque erizó el lomo. Su reacción lo confirmó. Algo, o alguien, estaba allí afuera. Y la historia aún no comenzaba a mostrar su verdadero rostro. El viento golpeaba la puerta con tanta fuerza que parecía querer arrancarla. Yo seguía de pie frente al marco entreabierto, con la lluvia mojándome los pies, intentando entender si lo que había escuchado era real o solo producto del miedo que crecía dentro de mí desde que Rodrigo había leído mi diario. Duque estaba tenso, el lomo erizado, las orejas hacia adelante. Tranquilo, susurré, aunque ni yo misma estaba tranquila. El jardín se extendía frente a nosotros como un mundo oscuro. Las gotas de lluvia caían pesadas sobre las hojas del naranjo, formando un murmullo constante. Los relámpagos iluminaban por momentos las sombras entre los arbustos. Y entonces, un nuevo sonido. Un paso. Humano. Definitivo. ¿Rodrigo? Pregunté otra vez. Nada. Di unos pasos hacia afuera. La falda se me pegó a las piernas. El barro fresco se metió entre mis dedos descalzos. Mi blusa blanca, atada al frente, se mojó de inmediato, volviéndose más suave contra mi piel. Una sensación extraña, entre vulnerabilidad y adrenalina, me recorrió los brazos. Avancé hasta el naranjo, donde la sombra parecía más densa. Sé que hay alguien ahí, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Un relámpago cayó cerca. La luz blanca iluminó todo. Y entonces lo vi. No a Rodrigo. A una figura. Un hombre. Quieto bajo la lluvia, como si llevara horas ahí. Sus ropas estaban empapadas, su cabello oscuro pegado al rostro, y su mirada se clavó en mí con una intensidad que me dejó paralizada. No era un desconocido. Lo había visto antes. En el pueblo. En el mercado. En la ferretería. Siempre observando de lejos, siempre silencioso. Nunca imaginé que su atención fuera más que casualidad. Mariana, dijo él, como si conociera mi nombre desde hacía años. Te estuve esperando. Mi corazón se detuvo un segundo. 2. ¿Qué haces en mi casa? Pregunté, retrocediendo. No vine a hacerte daño, respondió él, avanzando despacio. Solo, quería asegurarme de que estabas bien. Después de los gritos. Después de la tormenta. Después de él. Mi piel se erizó. Duque se interpuso entre nosotros con un gruñido bajo, profundo. El hombre levantó las manos en señal de paz. No te asustes, murmuró. Solo, tenía que venir.
Yo temblaba, no de frío, sino porque había algo en su voz, algo que reconocía de mis propios escritos. Un anhelo. Un vacío. Una soledad que buscaba otra soledad para no desbordarse. Lárgate de aquí, dije, intentando sonar sólida. Ahora mismo. Él respiró hondo, como si mis palabras le dolieran físicamente. No quería que te sintieras sola, susurró. Ya no. La lluvia seguía cayendo con violencia. Sentía el agua correr por mis piernas, bajar por mis pantorrillas, mezclarse con el barro bajo mis pies. Mi ropa mojada se ceñía al cuerpo como una segunda piel, una que me recordaba que estaba viva, vulnerable, temblando. Mariana, dijo él, yo sé lo que es esa casa. Sé lo que pasa en las noches. Sé lo que escuchas. No estás imaginando cosas. Mi respiración se atascó. ¿Qué escucho? El hombre dio un paso más. Los rayos iluminaron su rostro. Había algo roto en sus ojos, algo que me puso la piel de gallina. Esta casa, susurró, no está vacía. Nunca lo estuvo. Un trueno ensordecedor estalló sobre nuestras cabezas. Duque ladró, retrocediendo. El hombre bajó la mirada por un segundo, como si escuchara voces que yo no podía oír. Tienes que irte, murmuró él de repente, brusco, urgente. Antes de que vuelva. ¿Quién? Él levantó la mira hacia mí, empapado, desesperado. Rodrigo. No se fue al pueblo. No se fue a ningún lado. Está aquí. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Eso no es posible, logré decir, aunque mis rodillas temblaban. Lo vi, insistió él. Lo seguí hasta aquí. Y no se fue. Entró por atrás. Hace minutos. Mi garganta se cerró. Me giré hacia la casa. Todas las luces estaban apagadas. Las ventanas, oscurecidas. La puerta abierta detrás de mí se movía con el viento, como invitándome, o advirtiéndome. Duque dejó de ladrar. Sus orejas se inclinaron hacia la sala. Un sonido apenas perceptible. Un crujido suave. Un paso. Venía desde dentro. Mi pecho se contrajo. Mariana, susurró el hombre. No debes entrar sola. Pero ya era tarde. Había una silueta detrás de la cortina. Alta. Quieto. Esperando. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que me mareé. El viento empujó la puerta aún más, abriéndola de par en par. La casa, mi refugio, mi prisión, mi silencio. Me observaba de vuelta. Di un paso hacia adentro. Otro. Y entonces, una voz desde la oscuridad, susurrando mi nombre. Mariana. Era la voz de Rodrigo. Pero no sonaba como él. Ni viva. Ni humana. Era una voz quebrada por algo que yo todavía no entendía. O que tal vez siempre había temido entender. Y justo antes de que una mano, o una sombra, se moviera dentro de la sala, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe brutal, empujada por el viento o por algo más. La oscuridad me tragó. Y supe que la historia no había terminado. Apenas empezaba.